Hoy en la mañana el presidente López Obrador hablaba de un supuesto soborno millonario. Se inició una investigación en el Consejo de la Judicatura. Esta llamada parece que lo confirmaría. Esra Chabot, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Jaime Sánchez Osarrey. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Luis Miguel González. Luis Miguel. Encantado de estar acá. ¿Cómo estás, Esra? El Mochomo se iba a ir por la puerta grande, por la puerta de enfrente. Madre solo hay una. Y la mamá negociando. Madre solo hay una y tiene un montón de dinero. Y tiene jueces que están dispuestos a moverse. Eso lo sabemos que ha existido durante muchísimo tiempo y creo que es parte del actuar del crimen organizado. Durante mucho tiempo a las familias de los grandes capos se les trató con bastante condescendencia porque decían hijos familiares, madres fundamentalmente, había que sacarlos, tener cierto tipo pues, de posibilidad de pensar que eran parte de, pero que no eran los actores. Sabemos muy bien que en este caso, como en otros, esta capacidad económica que tienen para finalmente corromper, estamos hablando seguramente de millones de pesos, bueno, pues terminó chocando con un interés político mucho más alto, que fue lo que finalmente contuvo y dio la posibilidad, lo que vimos, la salida del Mochomo e inmediatamente reintegrarlo a la cárcel. Creo que en ese sentido lo que queda claro es que el poderío económico de los cárteles, y en este caso del Mochomo, pues es lo suficientemente poderoso como para corromper y que pues ahora hubo una línea clara de contención que no siempre es fácilmente una intervención, ¿no? Legal, telefónica, pero en otros casos no la ha habido. Jaime, ¿ante qué estamos? Porque es muy delicado, vaya, de los criminales no sorprende, están dispuestos a todo con tal de salirse con la suya. Sorprendería pues del Poder Judicial. Pero es un proceso que tiene larga data, por desgracia en el caso del Estado mexicano, y que no solamente está asociado con la posibilidad de corromper, digamos, a los eslabones más débiles de esta cadena, digamos, judicial, en este caso, sino que está asociado con un fenómeno que creo que es muy importante y que tendría que abordarse desde otra perspectiva. Y es la enorme cantidad de dinero, que disponen los cárteles y que permite efectivamente hacer este tipo de corrupción de manera muy efectiva. Y esto nos lleva al otro problema. Nunca habíamos tenido en la historia de este país estas sumas de dinero están claramente asociadas al tráfico de drogas, ¿no? En esta medida, lo que me parece importante subrayar es que esta capacidad de corrupción no existiría en este grado o este grado si no hubiera al mismo tiempo esta capacidad económica enorme que deriva del tráfico de drogas. De ahí habría que saltar a que para combatir la corrupción en México no solamente hay que implementar mecanismos legales, sino atacar la cuestión, en este caso, como dice a veces el presidente, de fondo. Y el fondo sería avanzar en una política de legalización de las drogas que cortara este flujo enorme de dinero. Aunque esos grupos criminales se dedican a cualquier actividad ilícita que se nos venga ya a la mente, ¿no? Desde la trata de personas, por yo diría que son actividades relativamente colaterales respecto del mundo de dinero que representa el tráfico de drogas. Porque ya es el cobro de derecho de piso, Luis Miguel. Escuchando a Jaime, pensaba que rara es una normalidad donde el eslabón más débil de la cadena es el Poder Judicial. O sea, en teoría tendría que ser el lugar donde ya no hay manera de violentar. Debería ser incorruptible. Para mí es el que, como parte de nuestra normalidad, hablemos del Poder Judicial como un eslabón débil en la cadena, es parte de, pues vamos a decir, de la patología en la que vivimos. Y yo decía, nos indigna oír esto, pero ¿cómo se oirá un policía en la familia de un policía que se jugó la vida para detenerlo? Es decir, a ver, yo hago mi parte. Y en otro lado, con la mano en la cintura, lo dejan ir y viene por mí. Sí. Me parece terrible. Ahora, todo esto en la descomposición que vemos, ¿no? Porque ayer dábamos cuenta de esta masacre terrible en Guanajuato, pero cada semana tenemos una masacre de diferentes características en diferentes sentidos. Lo de Guanajuato es mucho más preocupante porque se ha ido acumulando, pero es esta normalización de la violencia, de lo violento y de lo corrupto y de lo impune. Pero eso es lo que Jaime decía, estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares.
Y en ese sentido es que se vuelve algo verdaderamente incontrolable. O sea, cuando tú tienes un atentado como el que tuvimos en México el viernes, te das cuenta de que estás hablando de una fuerza que tiene un poder económico brutal y que tiene la capacidad de actuar y de comprar armas de altísimo poder. Decía Jaime, si pasamos por un proceso de legalización, es complejo, es complicado, yo lo entiendo. Y es cierto, cuando se les encierra estos cárteles y dices, los logré sacar, de repente lo que tienes es una fragmentación de estos grupos, se pelean por los espacios y empiezan a verse a veces incluso más agresivos, porque no tienen esa capacidad que tenían anteriormente, secuestran, etcétera, pero secuestran y roban, asaltan, pero el dinero que obtenían cada vez se les vuelve menos. Y cuando se logran confiscar el dinero, ahora sí que follow the money, sigue el dinero, y a estos grupos se les reduce significativamente la capacidad de acción cuando les reduces los suministros de efectivo. Y a eso es a lo que hay que hacer. Lo que decía Luis Miguel, los jueces, pues sí, los jueces deberían de ser una línea frontal, pero vámonos a Italia, a la Italia en donde para combatir a la mafia los jueces tenían que ir encapuchados porque... En Colombia... Pues, no podías... Jueces sin rostro. Jueces sin rostro porque no puedes enfrentar a un poder que tiene una capacidad de acción que ya no es solo la corrupción, sino es ahora sí el plomo o plata que termina matándote a ti y a tus familias, ¿no? Eso ya dista mucho de un Estado de Derecho, Jaime. Pues claro, dista mucho de un Estado de Derecho. O sea, el Estado de Derecho en México siempre ha sido un Estado medio chueco. Eso dice el presidente López Obrador. Sí, bueno, en eso no se equivoca. Pero además, aquí el dato relevante es que este ha sido un proceso de degradación de larga data, ¿no? Yo recuerdo muy bien que a mediados del sexenio de Ernesto Zedillo convocó a un pacto de la ciudadanía justamente para combatir la inseguridad. Y si hacemos un recuento de cómo ha evolucionado este proceso a lo largo de la transición democrática y de cómo fue evolucionando el mundo político y económico en México, pues lo que encontramos es una degradación en todos los sentidos. Y en este sexenio esto se ha venido agudizando, es parte de lo mismo, pero más agudizado. Es parte ¿Avanzamos en lo democrático, empeoramos en la seguridad? Pero bueno, es parte, evidentemente, ¿no? O sea, ha habido un descontrol. ¿Pero lo ves correlacionado de alguna forma? Pues habría que ver cómo se interrelaciona, pero por lo pronto lo constato. Y el hecho es que en este sentido, esta degradación es cuantitativa y cualitativa. No solamente vemos un incremento en los crímenes, en los asesinatos, sino además vemos una brutalidad que cada vez es mayor y más escandalosa. Bueno, el caso de los 24 o 26 recientes asesinados, pero es uno de tantos datos, ¿no? Entonces, aquí hay una palabra central, ¿no? Cuando se dice... un poco lo que decía Clinton cuando hablaba de la campaña electoral, es la economía, estúpido, ¿no? Pues aquí la palabra clave es la impunidad, ¿no? Y mientras tú no combatas efectivamente esto y la impunidad se suprima, pues esto va a ser imposible. Mientras 99% de los delitos punto no uno. se castigan. Y punto dos, insisto en el dinero. Mientras los cárteles tengan esta capacidad económica va a ser imposible. Y no solamente en México, ahí está la historia colombiana. Entonces es un fenómeno que tiene que ver con el tráfico de drogas, fundamentalmente. Yo quisiera destacar, en este caso hubo voluntad política y hubo capacidad de atender al detalle. ¿En cuál caso? En este del Mochomo, el decir, este señor no puede salir porque su salida es un símbolo, es una afrenta. Sí. ¿Cuántos casos tenemos que no tienen esta visibilidad, esta relevancia? Me parece que... Y aunque la tengan, ¿eh? A ver, está el caso de Nelson Vargas, de la hija de Nelson Vargas. No hay sentencias. Me parece que 13 años después no hay sentencias. Tenemos en ese sentido una batalla por la justicia en lo cotidiano y tenemos otra batalla contra la impunidad que está construida por símbolos. Es decir, la impunidad de grandes narcos, de grandes criminales, de delincuentes de cuello blanco, es una afrenta a la gente de bien, a la gente que se esfuerza por hacer las cosas bien, es una afrenta al Estado de Derecho. En este caso, vamos a decirlo de manera muy simple, tenemos que el fiscal dice, por ningún motivo este señor puede salir y juego mi resto a eso. Sí. ¿Cuántas veces no existe esta posibilidad de actuar, de apretar una especie de botón que aborte
la Pero salida. quiere decir entonces que cuando se quiere, se puede. Pero es que No siempre, pero No siempre se puede o no siempre se quiere. Pero a veces, no siempre se puede y no siempre se quiere. pero a veces se puede, además se puede de una manera muy complicada. Y fue lo que pasó en Sinaloa con la liberación del hijo del Chapo, ¿no? Entonces es un mundo muy complicado. Y esto hay que añadirle que se trata de una detención de alguien que tiene que ver con un caso en donde la impunidad estuvo presente, en donde el poder de este cártel, en donde este grupo Guerreros Unidos, que se llegó incluso a conectar hasta Chicago, etcétera, con todo este poder, pues terminó de una manera muy clara logrando liberar prácticamente pues, a todos aquellos que habían sido detenidos. Cuando hoy se habla y se dice se derrumbó la verdad histórica, que es la verdad legal de lo que se había manejado, bueno, pues no sé qué otra verdad han encontrado hasta ahora, qué verdad alternativa, más que pues que a los muchachos simple y sencillamente los desaparecieron o los mataron finalmente como parte de un enfrentamiento entre grupos que comandaba o que tenía, entre otras, el propio Mochomo y que tenían que ver precisamente con narcotráfico. ¿Qué otras autoridades estuvieron involucradas o no estuvieron involucradas? Bueno, pues tiene que ver o quién cometió excesos o no los cometió. Ahí está presente, pero queda claro que una buena parte de esa gente, de ese cártel, tuvo la capacidad de ser aprendida y después de quedar libre y de operar posteriormente en función de sus intereses. ¿Qué tanta confianza, pues, podría tener un ciudadano de a pie con un sistema, con un poder judicial así, un sistema de procuración de Es impartición la que de tienes justicia? tú tienes confianza. En donde, a ver, 6 años después, prácticamente 5 años, 9 meses, un caso, pues de pronto van a armar el rompecabezas otra vez, no sé si desde cero, pero van a rearmar el rompecabezas de Ayotzinapa. Vemos estas masacres, rara vez hay castigo y consecuencia, y de pronto conocemos, porque el fiscal Gertz Manero se aparece después de meses de ausencia pública, se aparece con 2 bombas, la de Ayotzinapa y la de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya que viene, dice él, y lo confirma el presidente López Obrador, a cooperar. Pero ahí estamos hablando de un, bueno, lo decía Luis Miguel, ¿no? Es un crimen de cuello blanco. Y esto es algo que tiene Pero que ver... también es un símbolo, ¿no? También No, es sin duda es un ícono. símbolo, y es un símbolo de un sexenio y de un buen tiempo de tiempo político en México, donde la corrupción ha sido un mecanismo esencial de funcionamiento. Es decir, no era o no es un elemento aleatorio, sino era prácticamente el sistema que funcionaba así, ¿no? Entonces, por supuesto que es muy relevante el caso de Lozoya, y por supuesto que debería dar pie justamente a que esto se exponga. Pero tampoco se puede obviar una cosa, ¿no? Que esto ocurre en el contexto de una complejidad cada vez mayor para el gobierno de la República, del entorno económico, social y político, y esto puede convertirse en una alta rentabilidad política en un escenario en que todo sea complicado. Entonces, sin descartar la importancia, Sí. tampoco se puede minimizar el sentido político que tiene, la oportunidad política. Tú preguntas, ¿qué confianza nos genera? La justicia tiene muchas maneras de verse, es también un espectáculo. Y en algunas ocasiones el descrédito del sistema es porque el espectáculo tiene un pésimo guión con un final patético. Es decir, nos presentan a un criminal, nos demuestran por qué es tan peligroso y luego nos dicen que se tiene que ir. Mucho de la experiencia es lo que se considera como justicia cotidiana, que es probablemente el punto que peor funciona en la justicia, y es una persona que va a denunciar un pequeño robo, una mujer que va a denunciar una violación. Ahí es donde funciona peor. Pero lo que más notamos es los casos estos que yo diría están en la frontera con el espectáculo. Aquí creo que hay un punto fundamental. Emilio Lozoya representa en un momento determinado lo que es el espectáculo, dice Luis Miguel, de la corrupción en el sexenio Enrique Peña Nieto. Y se fueron sobre él, porque él era la figura, la que en el tema nitrogenados, en el tema de Pemex, todo lo que era el desfalco. Y se fueron sobre él, lo tratan de traer y su abogado le dice que no se regrese, que se quede. Y de repente entre su papá y el propio Emilio Lozoya deciden que vienen porque negocian entregar información. Y esa información los va a llevar a la figura que les interesa o que le interesa al actual gobierno y sobre él, y no se llama Enrique Peña Nieto. Se llama Luis Videgaray. Y esa es la figura de lo que se refería Jaime en el sentido de buscar a alguien
con un peso determinado, que en un momento de crisis social y económica pueda darle al gobierno también un evento, una visión muy clara de decir, aquí se combate la corrupción y aquí hay digamos, una imagen muy clara de dónde está la responsabilidad. Y creo que en este sentido, si fuera justicia real, ahí hay muchos colaboradores en esto. Estaría el propio Lozoya, a negociar o no negociar, estaría Videgaray como uno de los supuestos acusados, y estaría, por supuesto, la responsabilidad de Enrique Peña Nieto. El abogado de Lozoya hasta hace un mes. Y de los consejeros de Pemex. Okay, pero aquí hay, y insisto que es lo que dice Jaime, hay un contexto político social muy claro en donde lo que tratan de explotar no es un símbolo de lucha contra la corrupción, más que encontrar quiénes son los que verdaderamente cometieron los delitos y quién tiene la responsabilidad. Ahora, esta es una historia que no es de ahora, ¿no? O sea, basta recordar cómo eran las alternancias en los durante el Priato. Entonces, pues siempre había un gran personaje del sexenio anterior que era detenido y encarcelado. Bueno, para ir más lejos, en el caso de Petróleos, pues se fue de Díaz Serrano, ¿no? Sí. Y podríamos encontrar para cada sexenio un equivalente. ¿Perdón? La Quina con Salinas. Sí, bueno, pero la Quina, nivel de un sindicato. Sí, y además ahí fue en el contexto de un cambio de poder real, ¿no? Pero digamos, respecto a lo que había pasado en el sexenio anterior. Exactamente. Entonces, bueno, por supuesto que es positivo que esto vaya a ocurrir, y por supuesto que es legal y perfectamente legítimo que Lozoya venga a denunciar y que obtenga un trato como los que están en Estados Unidos, que puede traducirse en una reducción de sentencia, etcétera. Pero la pregunta es si efectivamente esto va a tener un desenlace o un desarrollo sin cortapisas, o si esto va a estar acotado, si eso se va a concentrar, como dice Ezra, en Luis Videgaray, y esto va a ser el principio del final de un personaje que te vamos a poner así, y los elementos alrededor de este personaje, donde hay uno principal, que fue el presidente de la República del anterior sexenio, pues podría quedar al margen. ¿Qué tan justa entonces es la justicia, o tiene un reloj político la administración tiene un reloj de la político, justicia? pero también tiene un ojo puesto en las encuestas. En esta semana, por el festejo de los 2 años de la elección, aparecieron algunos renglones de las encuestas que vale la pena reflexionar sobre ellos. El presidente tiene reputación como una persona honesta, nos dicen todas las encuestas, pero su gobierno no logra convencer que haya hecho algo contra la corrupción. En ese sentido, le viene muy bien Lozoya para contrarrestar ese renglón de las encuestas, que creo que es uno de los más relevantes en la manera en que el presidente se relaciona con la población mexicana. Creo que es universal el reconocimiento de que no es una persona con una reputación de que le gusten los negocios, eso, pero también es un sexenio que llevamos para año y 7 meses sin un solo pez gordo en la cárcel. Ni pues propio ni ajeno. Aunque está Rosario Robles. Lo cual contrasta con lo que pasaba incluso durante el Priato, ¿no? Sí, veremos, porque estaría pronto. Yo no considero a Rosario Robles un pez gordo, ¿no? En ninguno de los sentidos. Es una peza gorda. 2 meses secretaria de Estado. No estaba en el centro, en la torre de control. Ay, no, ahí son venganzas personales, otro boleto. Bueno, la próxima semana que nos veamos acá, va a estar el presidente en Washington, en la reunión con Donald Trump. La platicamos entonces. Luis Miguel, gracias. Jaime, muchas gracias. Ezra. Muchas gracias. Gracias a usted por vernos. Se queda con todo personal. Soy Manuel López San Martín. Mañana acá nos encontramos. Noche de viernes en esta República MX. Pásenla muy bien.